Eres una exagerada, mamá, ni que fueras inválida. Esas fueron las palabras de mi propia hija cuando le supliqué que me llevara al médico, porque ya no podía caminar del dolor. Me quedé tirada en el suelo de su casa durante 1 hora gritando por ayuda, y cuando finalmente apareció, me dijo que estaba fingiendo para no cocinar. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría, y si tú por un segundo sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a seguir desahogándome. Me llamo Eulalia Mendoza, tengo 78 años, y durante más de 5 décadas fui la columna vertebral de mi familia aquí en Guadalajara. Estas manos arrugadas que ahora apenas pueden sostener una taza de té, antes trabajaron sin descanso limpiando casas ajenas para que mis hijos pudieran estudiar. Este cuerpo que hoy me duele hasta respirar, cargó bultos de cemento cuando ayudé a construir la casa donde ahora mi hija vive como reina. Cada mañana me levantaba a las 5, con el sonido de los gallos del barrio de Tlaquepaque como despertador. El olor a café de olla llenaba mi pequeña cocina mientras preparaba el desayuno para mis 3 hijos. Mis dedos, siempre ocupados, trenzaban el cabello de mi Jimena antes de que se fuera a la escuela, mientras mis ojos ya calculaban qué tendría que vender en el mercado ese día para completar el gasto. Era una vida dura, pero tenía sentido. Cada peso que ganaba, cada hora de sueño que sacrificaba, cada lágrima que tragaba en silencio, todo tenía un propósito: ver crecer a mis hijos y saber que algún día me cuidarían como yo los cuidé a ellos. Viuda desde los 62, cuando mi Raúl se fue al cielo después de esa maldita diabetes que no pudimos controlar por falta de dinero para los medicamentos. Me quedé sola, pero no me rendí. Seguí adelante por amor a mis hijos. Trabajé doble, vendí hasta mi anillo de matrimonio. Me quité el pan de la boca para que ellos no sintieran la falta. Y lo logré. Mis 3 hijos salieron adelante. Jimena se convirtió en administradora de empresas. Vive en Las Águilas en una casa de 2 pisos con jardín. Roberto emigró a Estados Unidos y tiene su propio negocio de jardinería. Y mi bebé, Alejandro, es contador público y vive en Zapopan con su esposa. Pero nunca imaginé que llegaría el día en que me convertiría en una carga para ellos, en una molestia, en un estorbo que hay que tolerar porque, ¿qué van a decir los vecinos si abandono a mi mamá? Todo empezó hace 6 meses, cuando el dolor en mis piernas se volvió insoportable. Al principio pensé que era cansancio, que después de tantos años trabajando de pie era normal que mis huesos protestaran. Pero con los días, el dolor se intensificó hasta volverse una tortura que me robaba el sueño y me hacía llorar en silencio durante las madrugadas. Vivía en casa de Jimena desde hacía 3 años. Ella me invitó cuando falleció Raúl, diciendo que no quería que estuviera sola, que era mi turno de descansar después de tanto sacrificio. Al principio me sentí bendecida. Tenía mi propio cuarto, podía ver crecer a mi nieto Gael, y creí que finalmente iba a disfrutar de esa vejez tranquila que me había ganado a pulso. Pero poco a poco, las cosas cambiaron. Jimena llegaba del trabajo estresada, hablándome con un tono que nunca había usado conmigo. Me pedía que cocinara, que lavara, que cuidara a Gael cuando ella tenía compromisos. Y yo lo hacía con gusto, porque pensaba que así le devolvía un poquito de todo lo que me daba. Sin embargo, cuando empecé a necesitar ayuda, cuando el dolor se volvió mi compañero constante, todo cambió. La primera vez que le pedí que me llevara al médico, estaba sentada en la sala, agarrándome las piernas porque sentía como si miles de alfileres se clavaran en mis huesos. Jimena, hija, ¿me podrías llevar al doctor? Me duele mucho y ya no puedo ni dormir, le dije con la voz quebrada por el sufrimiento. Ella levantó la vista de su teléfono por apenas un segundo, con esa mirada fría que había aprendido a poner cuando algo la molestaba. ¿Otra vez con tus achaques, mamá? Es solo artritis. Ni que fueras inválida. Todas las señoras de tu edad tienen dolores. Pero, hija, me duele al punto de llorar. No es normal. Pues llora bajito, que tengo una videollamada con el cliente de Guadalajara y no quiero interrupciones. Su tono era seco, sin una pizca de compasión. Era como si estuviera hablando con una extraña, no con la madre que se desveló cuidándola cuando tenía fiebre,
que vendió su único vestido bueno para comprarle los útiles escolares, que trabajó hasta sangrar las manos para que ella pudiera estudiar la carrera que quería. Me quedé ahí, sentada en silencio, con los ojos llenos de lágrimas que no me atrevía a derramar en voz alta. El dolor físico era terrible, pero el dolor del alma era peor. Era como si mi existencia hubiera empezado a molestar, como si después de dar toda mi vida por mis hijos, ahora fuera un estorbo que había que tolerar. Esa noche, mientras el dolor me mantenía despierta en mi pequeño cuarto, empecé a recordar todo lo que había hecho por Jimena. Era como si mi mente quisiera torturarme, mostrarme una por una todas las veces que me entregué sin reservas, esperando que algún día ese amor fuera correspondido. Recordé cuando ella tenía 15 años y se enamoró perdidamente de un muchacho del barrio. Llegó a casa llorando porque él la había invitado al cine, pero ella no tenía ropa bonita para ponerse. Yo acababa de cobrar mi sueldo de la semana trabajando en casa de la señora Patricia, limpiando sus pisos de mármol hasta que brillaran como espejos. Eran 800 pesos que necesitaba desesperadamente para la renta y la comida. Pero ver a mi hija con esos ojos llenos de lágrimas me partió el corazón. Al día siguiente, en lugar de pagar la renta, fui al centro de Guadalajara y le compré un vestido azul cielo que la hacía verse como una princesa. Ella gritó de felicidad, me abrazó y me dijo: «Eres la mejor mamá del mundo. Te prometo que cuando sea grande te voy a comprar todos los vestidos que quieras». Nunca me compró ni una blusa. Recordé también cuando se graduó de la preparatoria. Quería estudiar administración en una universidad privada carísima en Zapopan. La colegiatura costaba 15,000 pesos por semestre. Una fortuna para mí. Trabajé en 3 casas diferentes, lavando ropa hasta que mis manos se agrietaron y sangraron. Vendí mi televisión, mi radio, hasta el juego de platos que mi mamá me había heredado. Durante 4 años, me levanté a las 4 de la mañana para ir a limpiar oficinas antes de llegar a mis trabajos de día. Mis rodillas crujían al arrodillarme para tallar los pisos. Mi espalda se curvaba del dolor. Pero cada peso que ganaba iba directo a esa universidad. Comía tortillas con sal para ahorrar en comida. Caminaba 2 horas diarias para no gastar en camión. Cuando Jimena se graduó, yo estaba sentada en la última fila del auditorio, con mi único vestido remendado y mis zapatos desgastados. La vi recibir su título, hermosa y radiante, y sentí que todos mis sacrificios habían valido la pena. Esperé que después de la ceremonia corriera a abrazarme, que me agradeciera, que reconociera todo lo que había hecho por ella. En lugar de eso, se fue a festejar con sus compañeros de clase a un restaurante caro. Yo regresé sola a casa en camión, cargando el ramo de flores que había comprado para felicitarla y que nunca pude entregarle. «Cuando tenga trabajo, te voy a devolver todo, mami», me decía siempre. «Te voy a comprar una casa grande y no vas a volver a trabajar nunca más». Pero cuando consiguió su primer empleo, sus prioridades cambiaron. Ahora necesitaba ropa ejecutiva, un coche para llegar a la oficina, una computadora, un celular de última generación. Siempre había algo más importante que pagarme lo que me debía. Y yo, como la tonta que fui, seguía ayudándola. Cuando quiso casarse con Ernesto, vino a pedirme dinero para la boda. Yo ya tenía 58 años y trabajaba cuidando a un señor enfermo en las noches. Dormía 3 horas diarias, pero logré juntar 50,000 pesos para su vestido, el salón y parte del banquete. «Es que tú eres la única que me entiende, mami», me decía mientras contaba los billetes. «Ernesto dice que su familia no puede ayudar mucho, pero yo sé que tú harías cualquier cosa por mi felicidad». Tenía razón. Haría cualquier cosa. Y lo hice. La boda fue hermosa. Jimena parecía salida de un cuento de hadas con ese vestido de encaje que costó más de lo que yo ganaba en 6 meses. Bailó, rió, brilló toda la noche. Cuando el fotógrafo quiso tomar una foto con la familia, yo estaba sirviendo las mesas porque había tenido que trabajar como mesera en mi propia boda de hija para poder costear todo. Después vinieron los nietos. Primero nació Gael, ese angelito que se convirtió en la luz de mis ojos. Jimena trabajaba tiempo completo y necesitaba quien cuidara al bebé. Por supuesto, yo dejé mi trabajo de cuidadora para dedicarme completamente a mi nieto.
Solo será hasta que entre al kinder, mami, me prometía. Mientras tanto, tú vive tranquila en casa, no te preocupes por nada. Pero vivir tranquila significaba cambiar pañales a los 65 años, desvelarse con un bebé que lloraba toda la noche, cargar cochecito por las calles empedradas del barrio cuando mis piernas ya no eran las mismas. Mi espalda se jorobó de tanto inclinarse a alzarlo. Mis brazos se entumecieron de tanto mecerlo para que durmiera. Cuidé a Gael durante 5 años. Le enseñé a caminar, a hablar, a ir al baño. Fui a todas las juntas del kinder porque Jimena siempre tenía algo muy importante en la oficina. Cuando él se enfermaba, era yo quien se desvelaba tomándole la temperatura cada hora, preparándole tecitos de manzanilla, cantándole canciones para que no tuviera miedo. Gael me decía, abuelita bonita, y me llenaba de besos pegajosos que sabían a leche con chocolate. Era mi compañía, mi razón de ser. Pensaba que cuando creciera, él sí me querría como yo lo quería a él, que él sí sería diferente. Pero Jimena empezó a alejarlo de mí gradualmente. Ya está muy grande para que lo consientas tanto. Me decía cuando yo le daba dulces o le leía cuentos antes de dormir. Así nunca va a ser independiente. Déjalo que se las arregle solo. Poco a poco, Gael empezó a verme diferente. Ya no corría a abrazarme cuando llegaba de la escuela. Ya no me pedía que le contara historias. Empezó a hablarme como su mamá le hablaba, con fastidio, como si yo fuera algo que había que tolerar. Un día, cuando tenía 8 años, yo estaba muy enferma con gripe. Tenía fiebre alta y apenas podía levantarme de la cama. Gael entró a mi cuarto y me preguntó si le podía preparar de desayunar. «Abuelita está muy enferma, mi amor», le dije con la voz ronca. «¿Podrías pedirle a tu mami que te haga algo? Es que mami dice que tú no estás enferma, que solo eres floja y te gusta estar en la cama», me respondió con la crueldad inocente de los niños que repiten lo que escuchan. Esas palabras me dolieron más que la fiebre. Mi propio nieto, el bebé que había criado como si fuera mi hijo, ya me veía con los ojos de su madre, ya había aprendido a despreciarme. Cuando Raúl murió hace 3 años, yo me quedé completamente sola en mi casita de Tlaquepaque. Era una casa humilde, de 2 cuartos y un pequeño patio donde cultivaba mis plantas de hierbabuena y albahaca. No era gran cosa, pero era mía. Era el refugio que habíamos construido juntos, ladrillo por ladrillo, peso por peso. Jimena llegó al funeral con un vestido negro elegante, llorando de forma dramática frente a todos los vecinos. «¡Ay, papá! ¿Cómo nos dejas así?», gritaba mientras se aferraba al ataúd. Pero yo sabía que esas lágrimas no eran de dolor, sino de culpa. Hacía 3 años que no venía a visitar a su papá, siempre tenía excusas, que el trabajo, que los niños, que el tráfico de Guadalajara. Después del entierro, se acercó a mí con esa sonrisa falsa que había perfeccionado en la oficina. «Mami, ya hablé con Ernesto. No queremos que te quedes sola en esta casa tan grande. Vente a vivir con nosotros. Vas a estar mejor acompañada». Al principio me resistí. Mi casita me daba paz. Allí tenía mis recuerdos, mis plantas, mi independencia. Pero ella insistió tanto. Me hizo sentir tan culpable por querer quedarme sola, que finalmente acepté. «Es temporal», me dijo mientras empacaba mis pocas pertenencias. «Solo hasta que te acostumbres a estar sin papá. Después, si quieres, buscamos un lugar más cómodo para ti». Mentira. Todo fue mentira. Desde el primer día, me di cuenta de que no me había invitado a vivir con ella por amor o preocupación. Me necesitaba como empleada doméstica gratuita. Los primeros meses en casa de Jimena fueron una lenta tortura disfrazada de hospitalidad. Cada día despertaba a las 5 de la mañana, no porque quisiera, sino porque había aprendido que si no tenía el desayuno listo cuando ella bajara, su humor se volvía insoportable para todos. «Buenos días, mami», me decía sin siquiera mirarme, revisando su celular mientras yo le servía sus huevos revueltos exactamente como le gustaban, con poquita sal y sin aceite. «Acuérdate que hoy llega mi jefe a cenar. Necesito que hagas ese mole que te sale tan bueno. Ah, y lava las cortinas de la sala, que se ven polvorientas. Nunca un por favor, nunca un gracias. Solo órdenes dichas con la naturalidad de quien está acostumbrada a ser obedecida». Y yo obedecía,
porque pensaba que era mi forma de pagar por tener un techo sobre mi cabeza. Pero las órdenes eran solo el principio. Lo que realmente me destruía eran esos comentarios pequeños, esas puñaladas sutiles que me daba a lo largo del día, como quien no quiere la cosa. «Ay, mami, qué lenta te has vuelto para caminar. Pareces tortuga», me decía cuando íbamos al supermercado, y mis piernas ya no podían seguir su ritmo. El dolor había empezado a ser constante, pero yo lo callaba para no molestar. «Mira nada más cómo dejas los platos, mami. Pareciera que lavas con los ojos cerrados», me decía frente a Gael, quien se reía creyendo que era una broma. Pero yo veía la vergüenza en sus comentarios, el mensaje oculto de que yo ya no servía ni para lo más básico. El colmo llegó el día de mi cumpleaños número 76. Me levanté con la ilusión tonta de que tal vez, solo tal vez, mi hija recordaría que era mi día especial. Preparé el desayuno como siempre, limpié la casa, cuidé que todo estuviera perfecto. Jimena bajó corriendo, tomó su café de pie y se dirigió hacia la puerta. «Mami, hoy llego tarde. Tengo una reunión importantísima. Que Gael no se quede despierto hasta muy tarde viendo televisión. Jimena», le dije con la voz temblorosa, «hoy es mi cumpleaños». Se detuvo en seco, volteó hacia mí con cara de fastidio, como si acabara de recordar algo muy molesto. «Ay, sí, es cierto. Feliz cumpleaños, mami. En la noche vemos qué hacemos, ¿sí? Ahorita no puedo pensar en eso». Y se fue. Me quedé parada en la cocina, con las lágrimas cayendo sobre el plato sucio que todavía tenía en las manos. Gael, que tenía 12 años y estaba desayunando cereal, me miró con esos ojos grandes que había heredado de su abuelo. «¿Estás llorando, abue?» «No, mi amor. Solo se me metió algo en el ojo», mentí, secándome las lágrimas con el delantal. Esa noche, Jimena llegó a las 10 con una bolsa del Oxxo. Sacó un pastelito individual de esos que venden refrigerados, le puso una velita y me cantó las mañanitas de forma mecánica, como cumpliendo un trámite. «Pide un deseo, mami». Cerré los ojos y pedí morirme antes de volver a sentirme tan invisible, tan inútil, tan olvidada por la única persona que debería amarme incondicionalmente. Pero la vida tenía preparada una humillación peor. 2 semanas después, mientras limpiaba el cuarto de Jimena como hacía todos los martes, encontré algo que me destrozó el alma. Su laptop estaba abierta sobre la cama, y la pantalla mostraba una conversación de WhatsApp con su hermana Roberto, que vive en Estados Unidos. No quería leer, pero mis ojos se fijaron en las últimas líneas. Roberto: «¿Y qué tal va todo con mi mamá en tu casa?» Jimena: «Uf, hermano, ya me tiene hasta la madre. No hace más que quejarse de dolores que estoy segura son inventados. Se la pasa echada todo el día, y luego dice que no puede caminar. Honestamente, creo que le conviene hacerse la víctima para que yo la cuide». Roberto: «Pero mamá siempre fue fuerte. ¿No será que sí le duele algo?» Jimena: «Por favor, Roberto, conoces a nuestra madre. Siempre fue dramática. Ahora que está vieja, se le subió más. Además, come gratis, no paga renta, no hace nada más que cocinar y limpiar un poco. Es el paraíso para ella». Roberto: «Ja, ja, ja, pues ahí la tienes. Aguántala un rato más, y si se pone muy pesada, buscamos algún asilo o algo así». Jimena: «Ya lo estoy considerando. Hay unos lugares para ancianitos que no están tan caros. Solo necesito encontrar la forma de convencerla sin quedar como la mala del cuento». Mi corazón se detuvo. Mis manos empezaron a temblar tanto que tuve que sentarme en el borde de la cama para no caerme. Todo lo que había sospechado, todos esos comentarios hirientes, esa frialdad constante, todo tenía sentido ahora. Mi propia hija estaba planeando internarme en un asilo. Me veía como una carga, como un estorbo del que tenía que deshacerse. Y lo peor de todo, creía que yo fingía mis dolores para manipularla. No podía respirar. Era como si alguien me hubiera metido la mano en el pecho y me hubiera arrancado el corazón. Todas esas noches que me quedé despierta preguntándome si estaría exagerando mis síntomas, si realmente el dolor era tan fuerte como yo lo sentía, si no sería cierto que me estaba volviendo una vieja quejumbrosa, pero el dolor era real.
Tan real que había noches en las que lloraba en silencio, mordiendo la almohada para no despertar a nadie. Tan real que a veces tenía que agarrarme de las paredes para poder caminar al baño. Tan real que había dejado de disfrutar hasta las cosas más simples, como caminar por el jardín o jugar con Gael, y ella pensaba que todo era teatro. Esa noche, cuando Jimena llegó del trabajo, yo estaba sentada en la sala, todavía procesando lo que había leído. Ella entró saludando como siempre, sin mirarme realmente. «Hola, mami. ¿Ya está la comida?» «Jimena», le dije con una voz que no reconocía como mía. «Tenemos que hablar». «Ay, mami, ahora no. Vengo muerta del trabajo y tengo que revisar unos reportes antes de mañana. ¿Puede ser después?» «No, tiene que ser ahora». Algo en mi tono la hizo voltear hacia mí. Por primera vez en meses, me miró directamente a los ojos. «¿Pasa algo? ¿Tú crees que yo finjo mis dolores?» Se puso pálida. Sus ojos se desviaron hacia su recámara, como calculando si había dejado la laptop abierta. «¿De qué hablas, mami? Contéstame. ¿Crees que soy una dramática? ¿Que me hago la víctima para que me cuides?» El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier grito. En sus ojos vi la respuesta antes de que abriera la boca. «Mami, es que a veces sí parece que exageras un poco. No digo que te duela, pero nada, Jimena. Dímelo claro. ¿Soy una mentirosa?» «No eres mentirosa, pero sí eres muy sensible. Y a tu edad es normal tener achaques. Pero no es normal que todo te duela tanto». Me levanté de la silla con mucho esfuerzo, sintiendo cómo cada músculo de mi cuerpo protestaba. Caminé hacia mi cuarto, deteniéndome en el marco de la puerta. «¿Sabes qué es lo más doloroso de todo esto, hija?» Ella no respondió. «No es que no me creas. Es que después de dar toda mi vida por ti, después de sacrificar mi salud, mi juventud, mis sueños para que tú pudieras tener los tuyos, pienses que soy capaz de fingir dolor solo para molestarte. Mami, no es así. Sí es así. Y lo peor es que yo empecé a creerlo. Empecé a dudar de mi propio dolor porque tú me hiciste sentir que era una exagerada. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, sintiéndome como una extraña en una casa que nunca había sido realmente mía. Por primera vez en mi vida, entendí lo que significaba estar completamente sola en el mundo. Al día siguiente, el dolor en mis piernas era tan intenso que no pude levantarme de la cama. Grité llamando a Jimena, pero nadie vino. Grité más fuerte, hasta que mi garganta se puso ronca. Nada. Finalmente, después de casi una hora tirada en el suelo tratando de llegar al baño, Jimena apareció en la puerta de mi cuarto. «¿Qué haces tirada ahí, mami? ¿Quieres que Gael se traumatice viendo esto?» «¡Qué vergüenza! No puedo moverme, hija. Me duele demasiado». «Claro. Ahora finges para no cocinar, ¿verdad? Esto ya es manipulación emocional». En ese momento, tirada en el suelo frío de mi cuarto, con mi hija mirándome como si fuera basura, supe que había tocado fondo, que la mujer que había criado, que había amado más que a mi propia vida, era capaz de verme sufrir y creer que todo era actuación. Cerré los ojos y, por primera vez en 76 años, dejé de tener miedo de morirme. Fue mi vecina Leonor quien me salvó la vida. Esa mujer de 68 años, viuda como yo, que durante 3 años había sido la única persona que me preguntaba: «¿Cómo está usted, doña Eulalia?», con genuina preocupación cuando me veía regando las plantas del jardín. Llevaba 2 días sin verme asomar por la ventana, y eso le pareció extraño. Leonor conocía mis rutinas mejor que mi propia hija. Sabía que todas las mañanas a las 7 yo abría las cortinas de mi cuarto y regaba las macetas del patio. Cuando el tercer día tampoco me vio, se acercó a tocar la puerta. Jimena le abrió con cara de fastidio, todavía en pijama aunque ya eran las 10 de la mañana. «¿Qué se le ofrece, señora?» «Disculpe, niña, pero ¿cómo está su mamá? Hace días que no la veo». «Ah, está bien. Solo un poco enferma. Pero ya sabe cómo son las personas mayores, siempre exagerando». Leonor frunció el ceño. Algo en el tono despectivo de Jimena no le gustó nada. «¿Puedo verla?» Le traje unas tortillas que hice en la mañana. «Está dormida. Mejor otro día». Pero Leonor no se dio por vencida.
Esperó a que Jimena se fuera al trabajo y se metió al patio por el portón lateral que siempre estaba abierto. Cuando llegó a la ventana de mi cuarto y me vio tirada en el suelo, semiconsciente y con la ropa sucia porque llevaba 2 días sin poder levantarme al baño, gritó tan fuerte que despertó a todo el vecindario. «¡Dios mío, doña Eulalia! ¡Auxilio! ¡Alguien que llame una ambulancia!». Lo último que recuerdo es la voz dulce de Leonor diciéndose: «Ya llegó la ayuda, Eulalia. Ya va a estar bien. Ya va a estar bien». Desperté en el hospital 3 días después. El cuarto olía a desinfectante y mis piernas estaban conectadas a unas máquinas que no entendía. Una enfermera joven, de esas que todavía conservan la vocación de servicio, me sonrió al verme abrir los ojos. «Buenos días, señora Mendoza. Soy la enfermera Patricia. ¿Cómo se siente?» ¿Dónde estoy? En el hospital civil. La trajeron hace 3 días. Estaba muy deshidratada y desnutrida. ¿Cuándo fue la última vez que comió algo? Traté de recordar, pero los últimos días eran una nebulosa de dolor y soledad. La enfermera me ayudó a incorporarme y me dio pequeños sorbos de agua. «Su vecina ha venido todos los días a preguntar por usted. Es una señora muy cariñosa». ¿Y mi familia? La enfermera vaciló antes de responder, y en esa pausa entendí todo. Su hija vino ayer por la noche. Habló con el doctor. ¿Y qué le dijo el doctor? «Mejor esperemos a que llegue. Él quiere hablar con usted personalmente». El doctor Ramírez era un hombre serio, de unos 50 años, con canas prematuras y esas arrugas alrededor de los ojos que solo tienen los médicos que han visto demasiado sufrimiento humano. Cuando entró a mi cuarto con la carpeta de mis estudios, su expresión era de indignación contenida. «Señora Mendoza, tengo que ser muy directo con usted. Usted tiene osteonecrosis avanzada en ambas caderas y artritis reumatoide en estado severo. El dolor que ha estado sintiendo no solo es real, sino que es inhumano que haya tenido que soportarlo tanto tiempo sin tratamiento». Las palabras del doctor me cayeron como balde de agua fría. Por un lado, sentí un alivio extraño. No estaba loca. No era una exagerada. Mi dolor era real y tenía nombre. Por otro lado, me invadió una tristeza profunda al pensar en todos los meses que sufrí en silencio, creyendo que tal vez mi hija tenía razón, y yo solo estaba siendo dramática. «Doctor, ¿eso significa que...?» «Significa que usted necesita cirugía urgente en ambas caderas y un tratamiento agresivo para la artritis. Sin tratamiento, va a quedar postrada en una silla de ruedas en cuestión de meses. Y permítame decirle algo más. Es un milagro que haya podido caminar hasta ahora con este nivel de deterioro». Cuando el doctor se fue, me quedé sola con mis pensamientos. Por primera vez en años, no sentía culpa por estar enferma. Tenía un diagnóstico médico que validaba todo mi sufrimiento. Pero también me invadió una rabia que nunca había sentido antes. Rabia contra Jimena por hacerme dudar de mi propio cuerpo, por hacerme sentir como una mentirosa cuando lo único que hacía era pedirle ayuda. Jimena llegó esa tarde, caminando apurada por el pasillo del hospital con sus tacones repiqueteando contra el linóleo. Traía esa sonrisa forzada que ponía cuando quería aparentar que todo estaba bien. «Ay, mami, ¿de verdad sabes llamar la atención? ¿No podías esperar al lunes para enfermarte?». Me quedé mirándola, sin poder creer que esas fueran sus primeras palabras después de que casi me muero en su casa. «El doctor dice que tienes algo en las caderas, que necesitas operarte. Osteonecrosis avanzada y artritis reumatoide severa», le corregí. «Y sí, necesito operarme. De las 2 caderas». Por primera vez, vi algo parecido a la preocupación en sus ojos, pero no era preocupación por mí, sino por las implicaciones que esto tendría para ella. «¿Y eso cuesta mucho?». «No lo sé, Jimena. Acabo de enterarme de que estoy gravemente enferma. Lo último en lo que estoy pensando ahorita es en el dinero. Es que, mami, tú sabes que nosotros no estamos en condiciones de...». «¿De qué, Jimena? ¿De cuidar a su madre enferma? ¿De acompañarla cuando casi se muere? ¿De creerle cuando dice que le duele?». Se removió incómoda en la silla de plástico, mirando hacia la ventana para evitar mi mirada. «No es eso, mami. Es que esto va a requerir mucho tiempo, mucha atención, y yo trabajo tiempo completo». «Claro. El trabajo es más importante que tu madre moribunda.
No digas eso. Tú no te estás muriendo. Ah, ¿no? Pues el doctor dice que si no me hubieran encontrado cuando lo hicieron, hubiera durado muy poco. Llevaba 2 días tirada en el suelo de tu casa, gritando por ayuda, y ni siquiera te molestaste en revisar si estaba bien. El silencio que siguió fue ensordecedor. Jimena se quedó ahí sentada, sin saber qué decir, porque no había justificación posible para su negligencia. Es que yo pensé que era otra de tus... ¿De mis qué? De mis dramas, de mis exageraciones. No pudo terminar la frase. Por primera vez en años, vi culpa genuina en sus ojos. Esa noche llamó a Roberto a Estados Unidos. Yo fingí estar dormida, pero escuché toda la conversación desde mi cama del hospital. Roberto, tenemos un problema. Mamá está muy enferma. Los doctores dicen que necesita operaciones caras y mucho cuidado. ¿Tan grave está? Sí, hermano. Yo creo que me equivoqué. Tal vez sí le dolía de verdad todo este tiempo. ¿Y ahora qué hacemos? No sé. Yo no puedo cuidarla. Trabajo todo el día. Y la operación va a costar una fortuna. Pues, ¿no habías dicho que había asilos baratos? Mi corazón se volvió a partir. Ahí estaban otra vez, hablando de mí como si fuera un mueble viejo del que tenían que deshacerse. Sí, pero ahora que está enferma de verdad, no sé, Roberto. Me siento culpable. Mira, Jimena, tú hiciste lo que pudiste. Nadie te puede culpar de nada. Si mamá necesita cuidados especializados, tal vez un asilo sea lo mejor para ella. ¿Tú crees? Yo creo que pienses en tu familia primero. En Gael, en Ernesto, en tu trabajo. Mamá ya vivió su vida. Cuando colgó el teléfono, me vio despierta. Nuestros ojos se encontraron en la penumbra del cuarto del hospital, y por unos segundos fue como si pudiéramos leernos el alma. ¿Escuchaste? Sí. Mami, yo... No digas nada, Jimena. Ya entendí. No es lo que piensas. Es exactamente lo que pienso. Soy un estorbo para ustedes, una carga, algo de lo que hay que deshacerse. Eso no es cierto. Entonces, ¿por qué están hablando de meterme en un asilo? No supo qué responder. Se quedó ahí parada junto a mi cama, jugando nerviosamente con su bolsa, evitando mi mirada. Mami, tú no entiendes. Cuidar a una persona enferma es muy difícil. Yo tengo responsabilidades, una familia que mantener. Yo también tuve responsabilidades cuando tú eras niña, Jimena. Y nunca busqué la forma de deshacerme de ti cuando se puso difícil. No es lo mismo. Tienes razón. No es lo mismo. Porque tú eras mi hija, y yo te amaba, mientras que yo soy tu madre, y tú me ves como una carga. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Por primera vez en mi vida, estaba viendo a mi hija tal como era realmente. Una mujer egoísta que había aprendido a tomar sin dar nada a cambio. Mami, por favor. ¿Por favor qué? ¿Que te haga fácil las cosas? ¿Que me meta al asilo sin protestar para que no te sientas culpable? Es que no sabemos qué hacer contigo. ¿Conmigo? Jimena, yo no soy un problema que hay que resolver. Soy tu madre, la mujer que se mató trabajando para que tú pudieras tener la vida que tienes. Pero ya no había nada que decir. La conversación había terminado, y con ella, mi relación con la hija que había amado más que a mi propia vida. Esa noche, sola en mi cama del hospital, tomé la decisión más difícil de mi vida. No iba a suplicar amor donde no lo había. No iba a rogar por un lugar en una familia que ya me había desechado. No iba a pasar mis últimos años siendo vista como una carga. Por primera vez en 76 años, iba a pensar en mí. Al día siguiente, cuando la enfermera Patricia me trajo el desayuno del hospital, unos huevos revueltos aguados y pan tostado, me di cuenta de que era la primera vez en 3 años que alguien me servía la comida sin pedirme nada a cambio, sin exigirme que después lavara los platos, sin reclamarme que la sal estaba muy salada o muy desabrida, sin hacerme sentir culpable por estar comiendo. ¿Sabe qué, señora Eulalia?, me dijo Patricia mientras ajustaba mi almohada. Usted tiene una mirada muy triste, pero hoy la veo diferente, como más determinada. Tenía razón. Algo había cambiado en mí durante esa larga noche de insomnio. Era como si hubiera estado ciega durante años y finalmente pudiera ver con claridad. Había pasado décadas siendo la madre perfecta,
la que se sacrifica en silencio, la que perdona todo, la que nunca dice que no. ¿Y para qué? Para terminar siendo vista como un estorbo del que había que deshacerse. Patricia, le dije, ¿usted conoce algún lugar donde pueda quedarme cuando me den de alta? Algo económico, pero digno. Ella me miró sorprendida. ¿No va a regresar con su hija? No, ya no. Patricia se sentó en la silla junto a mi cama, con esa expresión comprensiva que solo tienen las personas que han visto mucho dolor humano. ¿Puedo preguntarle por qué? Porque una se cansa de rogar por amor. Porque una se cansa de justificar su existencia todos los días. Porque ya no voy a permitir que me traten como si fuera una carga. Ella asintió lentamente. ¿Sabe qué? Mi tía vive en una residencia para adultos mayores aquí en Guadalajara. No es un asilo de esos horribles que uno ve en las películas. Es más bien como un hotel donde vive gente de la tercera edad que quiere independencia pero también compañía. Se llama Villa del Sol. ¿Es muy caro? Cuesta como 8,000 pesos al mes, todo incluido. Comida, limpieza, servicios médicos básicos. Y lo más importante, respeto. 8,000 pesos. Era exactamente lo que recibía de la pensión de Raúl. Por primera vez en mi vida, mi dinero iba a ser para mí, no para los caprichos de mis hijos. ¿Me podría ayudar a conseguir el teléfono? Esa tarde, mientras Jimena estaba en su trabajo fingiendo que tenía una madre hospitalizada, yo hice la llamada que cambiaría mi vida. La señora que me atendió en Villa del Sol tenía una voz cálida y paciente. Señora Mendoza, nos da mucho gusto saber de usted. ¿Cuándo le gustaría venir a conocer las instalaciones? En cuanto me den de alta del hospital, tal vez en unos días. Perfecto. Y dígame, ¿viene acompañada de algún familiar? No, vengo sola. Entiendo. Muchas de nuestras residentes llegan solas también, pero le puedo asegurar que aquí nunca va a estar sola. Cuando colgué el teléfono, sentí algo que no había experimentado en años. Esperanza. Por primera vez, estaba tomando una decisión para mí, por mí, sin consultar a nadie, sin pedir permiso, sin justificarme. El doctor Ramírez llegó esa tarde con buenas noticias. Mi cuerpo había respondido bien a los medicamentos para la artritis, y aunque las cirugías de cadera seguían siendo necesarias, no eran urgentes. Podía caminar con ayuda de un bastón y medicamentos para el dolor. Lo que más necesita, señora Mendoza, es fisioterapia constante y, muy importante, reducir el estrés. El estrés emocional empeora considerablemente la artritis reumatoide. Doctor, ¿usted cree que yo pueda vivir independiente? Con cuidados, claro, pero independiente. Por supuesto. Con el tratamiento adecuado y un entorno positivo, usted puede tener una calidad de vida excelente. La clave está en estar rodeada de personas que la apoyen, no que la hagan sentir como una carga. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Un médico, un extraño, creía más en mi capacidad de recuperación que mi propia hija. Esa noche, cuando Jimena llegó a visitarme, yo ya tenía tomada mi decisión. Mami, el doctor dice que ya te van a dar de alta mañana. Sí, ya lo sé. Pues ya mandé limpiar tu cuarto. Ernesto va a venir por ti en la mañana. No va a ser necesario. Jimena levantó la vista del celular donde estaba revisando sus mensajes de trabajo. ¿Cómo que no va a ser necesario? No voy a regresar a tu casa, Jimena. ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿A dónde vas a ir? A un lugar donde no voy a ser una carga para nadie. Mami, no digas tonterías. Claro que vienes con nosotros. ¿Por qué? ¿Para que me sigas tratando como empleada doméstica? ¿Para que sigas diciéndole a Roberto que soy dramática y que estás buscando asilos donde meterme? Se puso pálida. Tú no entiendes el contexto de esas conversaciones. Entiendo perfectamente el contexto. Ustedes dos están planeando deshacerse de mí, y yo les voy a ahorrar el trabajo. Pero mami, ¿cómo vas a vivir sola? Estás enferma, necesitas cuidados. Voy a vivir en un lugar donde me van a cuidar porque es su trabajo, no porque me tienen lástima, donde voy a pagar por los servicios que recibo, no donde me van a hacer sentir culpable por existir. Jimena se levantó de la silla, caminando de un lado al otro del pequeño cuarto. Esto es ridículo. Eres mi madre. Tu lugar está conmigo. Mi lugar está donde me respeten, Jimena.
Y ese lugar no es tu casa. ¿Y el dinero? Esos lugares cuestan mucho. Tengo la pensión de tu papá. Es suficiente. Esa pensión la podrías usar para ayudarnos con los gastos de Gael. Va a entrar a la secundaria y necesita tantas cosas. Y ahí estaba. La verdadera razón de su desesperación. No era porque me fuera a extrañar o porque estuviera preocupada por mi bienestar. Era porque se iba a quedar sin mi pensión, sin mi trabajo gratuito, sin su empleada doméstica. Jimena, esa pensión es mía. Es lo único que me dejó tu papá. Y por primera vez en mi vida la voy a usar para mí. Pero somos tu familia. Una familia que no me quiere. Una familia que habla de meterme en un asilo. Una familia que cree que finjo enfermedades para llamar la atención. Ya te dije que eso no es cierto. Es exactamente cierto. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo? Que me hiciste dudar de mi propio dolor. Me hiciste creer que era una exagerada, una mentirosa, una manipuladora. Me robaste la confianza en mi propio cuerpo. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de años de humillación acumulada, de dignidad pisoteada. Por culpa de tus desprecios, estuve a punto de morirme. Si mi vecina no me hubiera encontrado, estaría muerta. Y tú habrías llegado del trabajo, me habrías encontrado en el suelo, y probablemente habrías pensado que era otra de mis dramatizaciones. Jimena no pudo sostener mi mirada. Sabía que tenía razón. Mami, lo siento. De verdad lo siento. ¿Lo sientes? ¿Sientes qué? ¿Que me esté yendo? ¿O sientes haber sido una hija cruel? Siento todo. Siento no haberte creído. Siento haberte tratado mal. Siento... Demasiado tarde, Jimena. Las disculpas no borran años de desprecio. Esa noche, por primera vez en 3 años, dormí profundamente. No porque la cama del hospital fuera cómoda, sino porque por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo del día siguiente. No iba a despertar preguntándome qué humor tendría Jimena, qué tareas me iba a poner, qué comentarios hirientes iba a tener que soportar. A la mañana siguiente, Patricia me ayudó a vestirme y a empacar mis pocas pertenencias. Leonor había traído mi ropa limpia y mis medicamentos del cuarto de Jimena. ¿Está segura de su decisión, doña Eulalia? Me preguntó mi querida vecina. Más segura que nunca, Leonor. Es hora de que viva para mí. ¿Y Gael? El pobrecito la va a extrañar mucho. Esa fue la única duda que tuve. Gael era inocente en todo esto. Era solo un niño que había aprendido a tratarme mal porque eso era lo que veía en casa. Si él me quiere ver, sabrá dónde encontrarme. Pero ya no voy a rogar por el cariño de nadie, ni siquiera del nieto que crié como hijo. Cuando llegué a Villa del Sol, me recibió la directora, una mujer de unos 60 años llamada Carmen, con una sonrisa genuina y un abrazo cálido. Bienvenida a su nueva casa, señora Mendoza. Su nueva casa. Esas palabras sonaron como música en mis oídos. El lugar era hermoso. Jardines llenos de bugambilias moradas, pasillos amplios y limpios, salas comunes donde los residentes jugaban cartas y conversaban. Mi cuarto era pequeño pero acogedor, con una ventana que daba al jardín y un baño propio. La comida es a las 8, 1 y 7, me explicó Carmen. Pero si algún día no tiene hambre o se siente mal, no se preocupe. Nadie la va a regañar ni la va a hacer sentir culpable. Nadie me va a regañar. Nadie me va a hacer sentir culpable. Esas palabras me sonaron a libertad. Esa primera noche en Villa del Sol, me senté en la pequeña silla junto a mi ventana y contemplé el jardín iluminado por las luces del sendero. Por primera vez en 3 años, el silencio no me daba miedo. Era un silencio pacífico, no lleno de tensión y reproches. Saqué el celular y vi 3 llamadas perdidas de Jimena. No las devolví. Ya no tenía nada que decirle. Llevaba 2 semanas viviendo en Villa del Sol cuando empezaron las llamadas desesperadas. Jimena me marcaba 3, 4 veces al día. Roberto llamaba desde Estados Unidos con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. Hasta Ernesto, que en 3 años apenas me había dirigido la palabra, me mandó un mensaje diciéndome que la familia me extrañaba. Mentirosos. Todos eran unos mentirosos. La verdad salió a la luz cuando, finalmente, decidí contestar una de las llamadas de Jimena. «Mami,
Gracias a Dios que contestas. Estamos muy preocupados por ti. Dude, ¿preocupados por mí o por mi pensión? Un silencio incómodo. Siempre el silencio las delataba. No entiendo por qué dices eso. Jimena, tengo 78 años. No soy tonta. ¿Qué pasó? ¿Se dieron cuenta de que ya no tienen empleada doméstica gratis ni dinero extra para los gastos? Mami, no es justo que digas eso. Te extrañamos. Gael pregunta por ti todos los días. ¿Gael pregunta por mí o tú le dijiste que preguntara para hacerme sentir culpable? Otra pausa, demasiado larga. Es que, mami, nosotros contábamos con tu ayuda. No solo económica, sino, tú sabes, con la casa, con Gael cuando salimos. Ahí está la verdad. Contaban con mi trabajo gratis. No es trabajo. Eres parte de la familia. Una parte de la familia que ustedes iban a meter en un asilo cuando se me ocurrió enfermarme de verdad. Mami, ya te expliqué que eso fue solo una conversación. No era en serio. Era tan en serio que ya habían investigado precios. La conversación siguió por unos minutos más, con Jimena tratando de convencerme de que regresara, prometiéndome que todo sería diferente, que me iban a tratar mejor, que había sido un malentendido. Las mentiras que se dicen cuando uno se queda sin algo que daba por hecho. Pero yo ya no era la misma mujer que se creía cualquier promesa con tal de sentirse querida. Jimena, quiero que organices una reunión familiar. Todos. Tú, Ernesto, Roberto por videollamada y Gael. ¿Una reunión? ¿Para qué? Para hablar claro. Para decir las cosas como son, sin mentiras, sin manipulaciones. Mami, no entiendo. Claro que entiendes. Quieren que regrese, ¿verdad? Pues van a escuchar mis condiciones. ¿Condiciones? Sí, Jimena. Condiciones. Ya no soy la mujer que dice sí a todo. Si quieren hablar conmigo, va a ser en mis términos. Acordamos que la reunión sería el domingo en Villa del Sol, en la sala de visitas. Roberto se conectaría por WhatsApp desde Dallas. Era la primera vez en mi vida que yo ponía las reglas de un encuentro familiar. Carmen, la directora de Villa del Sol, me prestó su oficina para la reunión. Era un espacio amplio, con ventanas grandes que daban al jardín, y una mesa redonda que no permitía que nadie se sintiera más importante que los demás. ¿Está segura de que quiere hacer esto, señora Eulalia? Me preguntó Carmen. A veces estas conversaciones pueden ser muy dolorosas. Ya no me pueden lastimar más de lo que me han lastimado, Carmen. Y es hora de que sepan quién soy realmente. Llegaron puntuales. Jimena con un vestido negro que seguramente había elegido para verse seria y respetable. Ernesto con su traje de los domingos, claramente incómodo de estar ahí. Y Gael, mi nieto de 15 años, con esa cara de adolescente aburrido que ponen cuando los obligan a hacer algo que no quieren. Roberto apareció en la pantalla del iPad de Jimena, desde su sala en Dallas, con su casa perfecta de fondo, siempre presumiendo, hasta en una videollamada familiar. «Hola, mami», dijeron casi al unísono, con esas sonrisas falsas que se ponen en las fotos familiares. «Siéntense», les dije, señalando las sillas alrededor de la mesa. «Tenemos mucho de qué hablar». Jimena se aclaró la garganta, tomando la iniciativa como siempre hacía cuando quería controlar la conversación. «Mami, queremos que sepas que hemos reflexionado mucho sobre todo lo que ha pasado. Sabemos que cometimos errores». «¿Errores?», la interrumpí. ¿Así les llaman ahora a años de maltrato emocional? No fue maltrato, mami. Simplemente... ¿Simplemente qué, Jimena? Simplemente me trataron como empleada doméstica. ¿Simplemente ignoraron mi dolor durante meses? ¿Simplemente planearon meterme en un asilo sin decirme? Roberto se metió desde la pantalla. Mami, las cosas se malinterpretaron. Nunca quisimos lastimarte. ¿Se malinterpretaron? Roberto, tú le dijiste a tu hermana que buscara un asilo porque yo ya había vivido mi vida. ¿Eso también se malinterpretó? Silencio incómodo. Gael miraba su teléfono, claramente queriendo estar en cualquier otro lugar. Miren, continué. Yo los reuní aquí no para escuchar sus disculpas falsas, sino para decirles algo muy claro. Ya no voy a comprar su amor con mi dinero, mi trabajo o mi silencio. ¿Comprar nuestro amor?, preguntó Jimena fingiendo indignación. Nosotros te queremos, mami. ¿Me quieren? Jimena, en 3 años que viví en tu casa,
¿Cuántas veces me preguntaste cómo estaba realmente? ¿Cuántas veces me abrazaste sin pedirme algo a cambio? ¿Cuántas veces me hiciste sentir bienvenida en lugar de tolerada? No pudo responder, porque la respuesta era, nunca. Me dirigí a Roberto. ¿Y tú, Roberto? ¿Cuántas veces me has llamado solo para saber de mí? ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste, te quiero, sin tener la mano extendida esperando dinero? Mami, yo vivo muy lejos. Vives a una llamada de distancia, pero solo llamas cuando necesitas que les mande dinero a tus hermanos o cuando quieres presumirme tu casa nueva. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana que daba al jardín. Podía ver a otros residentes de Villa del Sol caminando entre las bugambilias, algunos solos, otros en pequeños grupos, pero todos con una tranquilidad que yo no había tenido en años. ¿Saben qué descubrí viviendo aquí? Les dije sin voltear a verlos. Descubrí lo que se siente despertar sin miedo a que me griten, sin miedo a que me hagan sentir culpable por existir, sin miedo a que me traten como una carga. Mami, nosotros nunca. ¡Sí lo hicieron!, grité, volteándome hacia ellos. Era la primera vez en mi vida que les alzaba la voz, y se quedaron callados del susto. Claro que lo hicieron. Me hicieron sentir como si pedirles ayuda cuando estaba enferma fuera una molestia. Me hicieron dudar de mi propio dolor. Me hicieron creer que era una exagerada, una mentirosa. Saqué de mi bolsa las radiografías que el doctor me había dado. ¿Ven esto?, les dije, extendiéndolas sobre la mesa. Estas son mis caderas. ¿Ven esos huesos blancos que se están desintegrando? Eso es osteonecrosis avanzada. El doctor dice que es un milagro que haya podido caminar con este nivel de deterioro. Gael levantó la vista de su teléfono por primera vez, mirando las radiografías con los ojos abiertos. ¿Ven esta artritis en mis manos, en mis rodillas? Continué. El doctor dice que llevaba años desarrollándose. Años en los que ustedes me decían que era dramática. Jimena se veía pálida. Mami, nosotros no sabíamos. Claro que no sabían, porque nunca se molestaron en averiguar. Era más fácil creer que yo fingía para molestarlos que llevárseme a un doctor. Roberto intentó mediar desde la pantalla. Mami, entendemos que estés enojada, pero somos familia. Las familias se perdonan. ¿Familia? Me reí con amargura. Roberto, ¿sabes cuándo fue la última vez que me dijiste que me querías? Hace 6 años, cuando te presté 30,000 pesos para el enganche de tu camioneta. Ahí sí era tu mami querida. ¡Ay! Yo sí te quiero, mami. ¿Me quieres? Está bien. Demuéstramelo. Sin mi dinero, sin mi trabajo, sin nada que yo pueda darte. Solo demuéstrame que me quieres por quien soy, no por lo que hago por ustedes. El silencio era ensordecedor, porque todos sabíamos que no podían. Su amor siempre había tenido precio. Finalmente, Gael habló. Su voz había cambiado. Ya no era la de un niño, sino la de un adolescente tratando de entender el mundo de los adultos. «Abuela, ¿ya no nos quieres?» Mi corazón se partió. Era la primera vez en meses que me decía «abuela», en lugar de simplemente ignorarme. Mi amor, claro que los quiero. Los voy a querer hasta el día que me muera. Pero ya no voy a permitir que abusen de ese amor. ¿Qué significa eso? Significa que si quieren verme, si quieren que sea parte de sus vidas, va a ser porque realmente me quieren, no porque me necesitan. Ya no voy a cocinar, limpiar, cuidar niños, prestar dinero o quedarme callada cuando me traten mal solo para comprar su cariño. Me dirigí hacia una pequeña caja que había traído conmigo. Adentro estaban todas las fotos familiares que había guardado durante años. Cumpleaños, graduaciones, navidades, vacaciones. Recuerdos de momentos que yo había creído felices, pero que ahora veía bajo una luz diferente. ¿Saben qué voy a hacer con estas fotos?, les pregunté, sosteniendo la caja. «Mami, no hagas nada drástico», suplicó Jimena. «No las voy a quemar, si eso es lo que temes. Pero tampoco las voy a guardar como tesoros. Van a ir a mi closet, junto con todos los recuerdos de una mujer que ya no existe, la que se anulaba a sí misma por hacer felices a otros». Cerré la caja y la puse en mi regazo. A partir de hoy, si quieren ser parte de mi vida, va a ser como la nueva Eulalia, la que dice no cuando no quiere hacer algo, la que exige respeto,
la que no se disculpa por existir. ¿Y si no podemos? Preguntó Roberto desde la pantalla. Entonces ya saben dónde está la puerta. Era la primera vez en mi vida que les daba un ultimátum. La primera vez que ponía mi bienestar por encima de su comodidad. La reunión terminó sin abrazos, sin promesas, sin lágrimas de reconciliación. Simplemente se fueron, uno por uno, dejándome sola en la oficina de Carmen con mis radiografías, mis fotos guardadas y una sensación de libertad que no había experimentado jamás. Por la ventana los vi alejarse hacia el estacionamiento. Jimena caminaba rápido, con los tacones repiqueteando contra el pavimento. Ernesto la siguió sin decir palabra. Gael volteó una vez hacia el edificio, pero su madre lo jaló del brazo. No sabía si los volvería a ver, pero por primera vez en mi vida, esa incertidumbre no me daba miedo. Los primeros días después de la reunión familiar fueron extraños. Era como si hubiera roto una maldición que llevaba décadas sobre mis hombros. Despertaba cada mañana sin esa sensación de ansiedad en el estómago, sin preguntarme qué humor tendría que soportar, qué tareas me esperaban, qué comentarios hirientes tendría que tragar en silencio. En Villa del Sol, mi rutina era completamente diferente. Desayunaba cuando tenía hambre, no cuando alguien más decidía que era hora. Podía quedarme en pijama hasta las 10 de la mañana si se me ocurría, sin que nadie me regañara por ser floja. Podía ver las telenovelas de la tarde sin que me dijeran que perdía el tiempo en tonterías. Pero lo más hermoso era el silencio. No el silencio tenso y lleno de reproches de la casa de Jimena, sino un silencio pacífico, elegido por mí. Cuando quería compañía, salía al jardín común donde siempre había alguien dispuesto a platicar. Cuando quería estar sola, nadie me molestaba, me criticaba o me hacía sentir culpable por querer soledad. Una tarde, mientras regaba las plantas de mi pequeño jardín personal, un privilegio que me había ganado ayudando en el mantenimiento de las áreas verdes, se acercó un hombre mayor que no había visto antes. «Disculpe, señora, ¿usted es la nueva residente del cuarto 23? «Sí, soy Eulalia Mendoza», le respondí, secándome las manos en el delantal. «Mucho gusto, señora Eulalia. Soy Ramiro Vasconcelos, del cuarto 18. Llevo viviendo aquí 2 años». Era un hombre distinguido, de unos 75 años, con cabello blanco perfectamente peinado y ojos verdes que brillaban con inteligencia. Vestía un suéter azul marino y pantalones de gabardina. Se veía como esos profesores universitarios que uno ve en las películas. ¿Y a qué se dedicaba antes de venir aquí, don Ramiro? Era profesor de historia en la Universidad de Guadalajara. Me jubilé hace 5 años después de que mi esposa falleció. Mis hijos viven en otras ciudades y decidí que era mejor buscar un lugar donde pudiera tener independencia, pero también compañía cuando la necesitara. ¿No lo intentaron meter en un asilo sus hijos?, le pregunté, sorprendiéndome de mi propia franqueza. Él se rió con ganas. ¿También le pasó a usted? Mi hijo de Monterrey insistía en que me fuera a vivir con él, pero yo sabía que no era por amor filial, sino porque su esposa necesitaba niñera gratis para los gemelos. Por primera vez en meses, me reí de verdad. Era reconfortante saber que no era la única que había tenido que escapar de la generosidad de los hijos. ¿Le puedo preguntar algo personal, don Ramiro? Claro. ¿No se siente solo aquí? ¿No extraña tener familia cerca? Se quedó pensativo un momento, mirando hacia las bugambilias que comenzaban a florecer con los primeros calores de abril. ¿Sabe qué, señora Eulalia? Descubrí que hay una diferencia muy grande entre estar solo y sentirse solo. En casa de mi hijo, rodeado de nietos y nueras, me sentía invisible, como un mueble viejo que ocupaba espacio. Aquí, aunque técnicamente estoy solo, me siento más acompañado que nunca. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Era exactamente lo que yo había estado sintiendo sin poder expresarlo con claridad. ¿Y qué hace para llenar sus días? Leo mucho, escribo mis memorias, juego ajedrez con otros residentes. Y sobre todo, disfruto la libertad de no tener que justificar cada decisión que tomo. ¿Ajedrez? Yo nunca aprendí a jugarlo. ¿Le gustaría que le enseñe? Es un juego fascinante, y además es excelente ejercicio para la mente. Touch. Fue así como comenzó mi segunda educación a los 78 años. Todas las tardes, después de la comida,
Ramiro y yo nos sentábamos en la terraza con un tablero de ajedrez entre nosotros. Al principio yo perdía todas las partidas, pero él tenía una paciencia infinita para explicarme cada movimiento, cada estrategia. El ajedrez es como la vida, señora Eulalia, me decía mientras yo estudiaba el tablero. No se trata de ganar a toda costa, sino de tomar las mejores decisiones con las piezas que tienes disponibles. ¿Y si todas tus piezas importantes las has sacrificado por otros? Entonces aprendes a jugar con lo que te queda. Y muchas veces descubres que esas piezas que creías menos importantes son las que pueden darte la victoria. Durante esas tardes de ajedrez, Ramiro y yo comenzamos a contarnos nuestras historias. Él me habló de su esposa Carmen, una maestra de primaria que había muerto de cáncer después de 40 años de matrimonio. Me contó sobre sus 3 hijos, todos profesionistas exitosos que lo visitaban en Navidad y en su cumpleaños, pero que el resto del año parecían olvidar que existía. ¿Sabe qué fue lo más doloroso cuando Carmen murió? Me confió una tarde mientras movía su torre. No fue perderla a ella, que ya sabíamos que se iba. Fue darme cuenta de que mis hijos solo venían al hospital cuando pensaban que había alguna herencia de por medio. Yo le conté sobre Jimena, sobre Roberto, sobre todos los años que pasé creyendo que el amor de una madre era incondicional cuando en realidad el de mis hijos había sido completamente condicional a lo que yo pudiera darles. ¿No se siente culpable a veces?, me preguntó un día, ¿por haberse alejado de ellos? Al principio sí, pero después me di cuenta de algo. Me siento más culpable por todos los años que me traicioné a mí misma por complacerlos. Ramiro asintió comprensivamente. Es difícil desaprender el martirio cuando te han enseñado que es la única forma de amar. Con el paso de las semanas, nuestra amistad se profundizó. Ramiro me llevó a conocer lugares de Guadalajara que yo nunca había visitado a pesar de vivir ahí toda mi vida. Fuimos al Instituto Cultural Cabañas, donde él me explicó los murales de Orozco con la pasión de alguien que realmente entendía el arte. Visitamos el mercado de San Juan de Dios, donde compramos especias para que yo le cocinara algunos platillos tradicionales que él no había probado. ¿Sabe qué es lo más hermoso de esto? Me dijo una tarde mientras caminábamos por el centro histórico, tomando helados como 2 adolescentes. ¿Qué? Que estamos redescubriendo quiénes somos cuando nadie espera nada de nosotros. Tenía razón. Por primera vez en décadas, yo no era la mamá de Jimena, o la abuela de Gael, o la viuda de Raúl. Era simplemente Eulalia, una mujer de 78 años que estaba aprendiendo a vivir para sí misma. Una mañana, mientras desayunábamos en el comedor común de Villa del Sol, Carmen, la directora, se acercó a nuestra mesa con una sonrisa misteriosa. «Eulalia, tiene una visita». Mi estómago se encogió. ¿Es Jimena? No, es un joven. Dice que es su nieto. Gael estaba esperando en la sala de visitas, vestido con su uniforme de preparatoria. Se veía nervioso, más delgado de lo que lo recordaba, y había algo diferente en sus ojos, una madurez que no había visto antes. «Hola, abuela». «Hola, mi amor. ¿Cómo llegaste hasta acá?» «En camión. Le pedí dinero prestado a un compañero para los pasajes». «¿Tu mamá sabe que estás aquí?» «No, está en el trabajo. Yo necesitaba verte». Se sentó frente a mí en uno de los sillones de la sala, jugando nerviosamente con sus manos como hacía desde pequeño cuando algo lo preocupaba. «Abuela, quiero pedirte perdón». «¿Perdón por qué, Gael?» «Por haberte tratado mal, por haber creído las cosas que mamá decía de ti, por no haberte defendido cuando te gritaba». Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Mi nieto, mi pequeño Gael, había venido a pedirme perdón. «Mi amor, tú eras un niño. No era tu responsabilidad defenderme. Pero sí era mi responsabilidad tratarte con respeto. Y no lo hice. Desde que te fuiste, he estado pensando mucho en todas las cosas que hacías por mí cuando era chiquito. Cómo me cuidabas cuando estaba enfermo. Cómo me llevabas al parque. Cómo me contabas cuentos. ¿Te acuerdas de eso?» «Me acuerdo de todo, abuela. Y me da mucha vergüenza cómo te traté estos últimos años». «¿Qué te hizo cambiar de opinión?» Una maestra en la escuela nos pidió que escribiéramos sobre una persona que había sido importante en nuestras vidas. Yo empecé a escribir sobre ti, sobre todo lo que habías hecho por mí, y me di cuenta de que mamá me había enseñado a no valorarte.
Sacó de su mochila un cuaderno escolar. ¿Te puedo leer lo que escribí? Asentí, secándome las lágrimas. Mi abuela Eulalia es la persona más fuerte que conozco. Comenzó a leer con voz temblorosa. Ella crió a 3 hijos sola después de que mi abuelo murió. Trabajó en trabajos muy duros para que sus hijos pudieran estudiar. Cuando yo nací, dejó su trabajo para cuidarme porque mis papás trabajaban. Me enseñó a caminar, a hablar, a amarrar mis zapatos. Cuando tenía pesadillas, era ella quien me consolaba. Cuando estaba enfermo, era ella quien se quedaba despierta cuidándome toda la noche. Pero cuando ella se enfermó, nosotros no la cuidamos. La tratamos como si fuera una molestia. Ahora vive sola porque nosotros no supimos valorar todo lo que hizo por amor. Para cuando terminó de leer, los dos estábamos llorando. Gael, mi amor, abuela, ¿me perdonas? ¿Y me dejas visitarte de vez en cuando? No porque mamá me mande, sino porque yo quiero. Lo abracé con todas mis fuerzas, sintiendo cómo se cerraba una herida que llevaba años abierta en mi corazón. Claro que te perdono, mi nieto hermoso. Y claro que puedes visitarme cuando quieras. Esa tarde, le presenté Gael a Ramiro. Los 3 tomamos té en el jardín mientras Gael me contaba sobre la escuela, sus amigos, sus sueños de estudiar medicina. ¿Medicina? Le pregunté sorprendida. Sí, abuela. Quiero ser doctor. Como el doctor que te cuidó en el hospital. Quiero ayudar a personas como tú, que sufren y nadie les cree. Cuando se fue, prometiéndome que regresaría el siguiente domingo, me quedé en el jardín viendo el atardecer. Ramiro se sentó a mi lado sin decir nada, respetando mis emociones. ¿Sabe qué, don Ramiro? ¿Qué, señora Eulalia? Por primera vez en mi vida, siento que valgo algo por quien soy, no por lo que hago por otros. ¿Y cómo se siente eso? Se siente como renacer. Han pasado 8 meses desde que tomé la decisión más importante de mi vida, elegirme a mí misma. Mientras escribo estas líneas, sentada en mi pequeño jardín de Villa del Sol, viendo cómo las bugambilias que planté han crecido y florecido, me doy cuenta de que yo también he florecido de maneras que nunca imaginé posibles a los 78 años. Esta mañana desperté sin dolor por primera vez en años. No completamente, porque la artritis nunca se va del todo, pero el tratamiento médico adecuado y, sobre todo, la paz mental han hecho maravillas por mi cuerpo. El doctor Ramírez dice que es impresionante cómo he mejorado desde que llegué aquí. El estrés emocional, me explica, es uno de los peores enemigos de la artritis reumatoide. Su mejoría no es solo médica, señora Mendoza, es integral. Ramiro acaba de llegar con el café de la mañana, una tradición que hemos establecido durante estos meses. Nos sentamos en silencio cómodo, él leyendo el periódico mientras yo escribo en este diario que comencé por recomendación de la psicóloga de Villa del Sol. Buenos días, doña Eulalia. Me dice con esa sonrisa que me ha devuelto la fe en la bondad humana. ¿Cómo amaneció hoy? Con ganas de vivir, don Ramiro. Con muchas ganas de vivir. Es cierto. Por primera vez en décadas, despierto con expectativa en lugar de resignación. Tengo planes, proyectos, ilusiones. A los 78 años, he descubierto que la vida no termina cuando los hijos se van o cuando el cuerpo duele. La vida puede comenzar de nuevo cuando una decide que merece respeto, amor verdadero y dignidad. Ayer domingo, como cada semana durante los últimos 6 meses, Gael vino a visitarme. Llegó cargando libros de medicina que le presté, porque resulta que mi nieto es brillante cuando tiene quien crea en él. Sus calificaciones han mejorado notablemente desde que empezamos a tener nuestras conversaciones semanales sobre sus estudios, sus sueños, sus miedos. «Abuela», me dijo mientras caminábamos por el jardín, ¿sabes qué me dijo mi mamá ayer? ¿Qué te dijo, mi amor? Que le da coraje que yo te visite porque dice que tú me estás poniendo en su contra. ¿Y tú qué le respondiste? Le dije que nadie me pone en contra de nadie, que yo decidí visitarte porque me di cuenta de que había sido injusto contigo, y que si a ella no le gusta, es su problema. Mi nieto de 16 años tiene más madurez emocional que su madre de 45. Es triste, pero también es esperanzador. Significa que el ciclo de maltrato emocional se puede romper.
Que Gael será diferente cuando tenga su propia familia. ¿Ella sigue enojada conmigo? Le pregunté, aunque la respuesta ya no me causa dolor como antes. Está más enojada consigo misma, creo. Desde que te fuiste, la casa se siente diferente. Papá tiene que ayudar más con la limpieza. Ella tiene que cocinar todos los días. Y ya no tiene quien cuide la casa cuando salen. Creo que se dio cuenta de todo lo que hacías. ¿Y tu tío Roberto? Sigue igual. La semana pasada llamó preguntando si ya habías entrado en razón y si ibas a regresar para las posadas navideñas. Me reí. Roberto seguía siendo el mismo egoísta de siempre, esperando que yo regresara como si nada hubiera pasado para seguir aprovechándose de mi trabajo y mi dinero. ¿Te duele no estar con ellos en las fiestas? Me preguntó Gael con esa sensibilidad que ha desarrollado desde que empezamos a hablar realmente. ¿Sabes qué, mi amor? Me duele la familia que nunca tuve, no la que dejé atrás. Y es cierto, ya no lloro por la Jimena cruel que me hizo sentir invisible, sino por la hija amorosa que nunca conocí. Ya no extraño las navidades tensas donde yo cocinaba para 15 personas y después lavaba platos hasta la madrugada, mientras los demás veían televisión, sino que imagino las navidades que pudimos haber tenido si me hubieran tratado como familia, en lugar de como empleada. Este año, Villa del Sol organizó una cena navideña hermosa. Carmen cocinó pavo, los residentes trajimos postres caseros, y después jugamos lotería hasta medianoche. Ramiro me regaló un libro de poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, y yo le tejí una bufanda azul que había estado haciendo en secreto durante 2 meses, para que no se me resfríe en sus caminatas matutinas, le dije cuando se la di. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Hace años que nadie me tejía algo con sus propias manos, me confesó. Esa noche, después de la cena, nos quedamos en la terraza viendo las luces navideñas que habíamos colgado en el jardín. Por primera vez en mi vida adulta, pasé una Navidad sin estrés, sin gritos, sin reproches, sin sentirme obligada a complacer a personas que no apreciaban mis esfuerzos. ¿Está contenta con su decisión, señora Eulalia?, me preguntó Ramiro mientras compartíamos un ponche caliente. Más que contenta, don Ramiro. Estoy en paz. Hace un mes tuve que ir al hospital para unos estudios de control. Carmen me acompañó, y cuando llegamos, nos encontramos con la enfermera Patricia, la que me cuidó cuando estuve internada por primera vez. Señora Eulalia, qué gusto verla. ¿Cómo se siente? Como una mujer nueva, Patricia. Se ve usted hermosa, radiante. ¿Se operó las caderas? Todavía no. El doctor dice que con el tratamiento y la fisioterapia puedo posponer las cirugías algunos años más. Pero sobre todo, Patricia, aprendí que el dolor más fuerte no estaba en mis huesos. Ella sonrió con esa comprensión que solo tienen las personas que han visto mucho sufrimiento humano. ¿Sabe qué me da más gusto de verla así?, me dijo. ¿Qué? Que muchas señoras mayores llegan al hospital rotas por dentro, creyendo que ya no valen nada porque sus familias las tratan mal. Verla a usted tan llena de vida les va a dar esperanza. Y es cierto, aquí en Villa del Sol he conocido muchas historias como la mía. Mujeres que dieron todo por sus hijos y que después fueron descartadas como si fueran muebles viejos. Hombres que trabajaron toda la vida para sus familias y que en la vejez descubrieron que solo eran valorados por su dinero. Doña Mercedes, del cuarto 15, me contó que su hija la sacó de su propia casa para venderla y quedarse con el dinero. Don Joaquín, del cuarto 8, vivía con su hijo mayor hasta que la nuera decidió que ocupaba mucho espacio y lo convenció de que se viniera para acá. Pero ¿saben qué? Todos hemos florecido. Todos hemos encontrado en esta comunidad el respeto y el cariño genuino que no tuvimos en nuestras propias familias. El mes pasado, Carmen me pidió que hablara con una señora nueva que había llegado muy deprimida. Se llama Rosa, tiene 74 años, y su historia es tan parecida a la mía que me dolió el corazón escucharla. Es que no sé cómo vivir sin ellos, me decía llorando. Toda mi vida giró alrededor de mis hijos. ¿Quién soy yo sin ellos? Eres Rosa, le dije tomándola de las manos. Una mujer completa, valiosa, que merece ser tratada con dignidad. Tus hijos no te definen, tú te defines a ti misma. Pero me siento tan culpable. Yo también me sentía culpable al principio. Culpable por alejarme,
culpable por poner límites, culpable por elegirme a mí misma. Pero después entendí algo. Me debía más culpa por todos los años que me traicioné por complacer a otros. Ahora Rosa y yo somos amigas. Ella está aprendiendo a pintar en acuarelas, algo que siempre quiso hacer pero nunca tuvo tiempo, y yo estoy aprendiendo a tocar guitarra con el maestro de música que viene los jueves. ¿No se sienten solas aquí?, nos preguntó una visitante la semana pasada durante una conferencia sobre envejecimiento digno que dieron en Villa del Sol. Señora, le respondí, hay una diferencia enorme entre estar sola y sentirse sola. Yo viví 3 años en casa de mi hija, rodeada de familia, y me sentía completamente invisible. Aquí, aunque técnicamente vivo sola, me siento más acompañada que nunca. Porque es cierto, aquí tengo a Ramiro, que me escucha realmente cuando hablo, que valora mis opiniones, que disfruta mi compañía sin pedirme nada a cambio. Tengo a Carmen, que me trata con respeto y cariño profesional pero genuino. Tengo a mis nuevas amigas como Rosa y Doña Mercedes, con quienes comparto no solo historias de dolor, sino también risas, proyectos, esperanzas. Y sobre todo, me tengo a mí misma. Por primera vez en 78 años, me tengo a mí misma como compañía. Y he descubierto que soy una persona interesante. Me gusta leer. Me gusta aprender cosas nuevas. Me gusta conversar sobre temas profundos. Me gusta cuidar plantas. Me gusta tejer mientras escucho música clásica. Durante décadas fui la madre de Jimena, la esposa de Raúl, la abuela de Gael, pero nunca fui simplemente Eulalia. Ahora estoy conociendo a esa mujer, y me gusta mucho lo que he encontrado. Ayer, mientras ordenaba mis pocas pertenencias, encontré una foto vieja donde aparezco con Jimena cuando tenía 5 años. Estamos en el parque. Ella lleva puestos unos coleros rojos que yo le había hecho, y las dos sonreímos genuinamente a la cámara. Por un momento, sentí nostalgia por esa época cuando ser su madre me llenaba de felicidad completa. Pero después, miré la foto con ojos nuevos. Esa mujer joven que aparece ahí se veía cansada, con ojeras profundas, con la ropa gastada de tanto trabajo. Estaba dando todo de sí misma, sacrificando su propia identidad por ser la madre perfecta. Y aunque el amor que sentía por su hija era real, también era destructivo para sí misma. Guardé la foto en mi cajón, no con dolor sino con comprensión. Esa mujer hizo lo mejor que pudo con las herramientas emocionales que tenía. Pero yo soy una mujer diferente ahora. Una mujer que ha aprendido que amar a otros no significa anularse a sí misma. Esta tarde, Gael me trajo una sorpresa. Un diploma enmarcado que había mandado hacer en una imprenta del centro. ¿Qué es esto, mi amor? Léelo, abuela. Diploma de honor para Eulalia Mendoza, por ser la mujer más valiente que conozco, por enseñarme que nunca es tarde para defenderse, para valorarse, para empezar de nuevo. Con amor y admiración, tu nieto Gael. Me eché a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de plenitud. Mi nieto me veía como una mujer valiente, no como una víctima. Me admiraba por haberme defendido, no me juzgaba por haber abandonado a su madre. Gael, esto es lo más hermoso que me han regalado en mi vida. Es que es cierto, abuela. Tú me enseñaste que el respeto no se mendiga, se exige. Ahora ese diploma está colgado en la pared de mi cuarto, junto al espejo donde todas las mañanas me veo y me saludo. Buenos días, Eulalia. ¿Qué quieres hacer hoy? Porque esa es la pregunta más hermosa que me hago cada día. ¿Qué quiero hacer? No qué tengo que hacer, no qué esperan otros que haga, sino qué quiero hacer yo. A veces quiero leer en el jardín. A veces quiero cocinar algo especial solo porque se me antoja. A veces quiero caminar por el centro histórico con Ramiro. A veces quiero quedarme en pijama viendo películas viejas. Y puedo hacer todo eso sin pedirle permiso a nadie, sin justificar mis decisiones, sin sentirme culpable por elegir mi propia felicidad. Han pasado 8 meses, y Jimena no ha venido ni una sola vez. Roberto tampoco. Al principio me dolía, pero ahora entiendo que su ausencia es la confirmación de que tomé la decisión correcta. Si realmente me hubieran amado, habrían hecho el esfuerzo de cambiar, de tratarme mejor, de valorar lo que siempre hice por ellos. Su silencio me dice todo lo que necesito saber.
Pero tengo a Gael, que viene cada domingo cargado de historias, de proyectos escolares que quiere compartir conmigo, de sueños que sabe que yo voy a apoyar. Y tengo a Ramiro, que cada día me demuestra que es posible recibir cariño sin tener que pagarlo con sacrificios. Mientras termino de escribir estas líneas, el sol se está poniendo detrás de las montañas que rodean Guadalajara. Ramiro se acercó con 2 tazas de té de manzanilla y se sentó a mi lado en el pequeño banco que él mismo construyó para mi jardín. ¿En qué piensa, señora Eulalia? En que a veces hay que perder una familia para encontrarse a una misma. ¿Y no se arrepiente? Para nada, don Ramiro. Me arrepiento de todos los años que perdí rogando por amor donde no lo había. Esta noche, cuando me acueste en mi cama individual, en mi cuarto pequeño pero mío, no voy a llorar por la familia que no me supo valorar. Voy a agradecer por la mujer valiente que finalmente encontré dentro de mí. A los 78 años, aprendí la lección más importante de mi vida. No hay edad para empezar de nuevo cuando se trata de tu propia dignidad. ¿Has vivido algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya tenido que elegir entre la familia y el respeto propio? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesite escucharlo, porque nunca es tarde para elegirse a uno mismo.